seguir así discriminados. Esto es lo que campea en Ayacucho, esto es lo que hemos pasado en los difíciles momentos. ¿Quién no se acuerda, presidente, de Ajomarca, de Callara? Aquí es donde cala perfectamente ese discurso y todavía le preguntan, ¿y dónde está tu estado? ¿Y qué le vamos a decir, señor presidente? Esto mismo sucede en Oreja de Perro. Oreja de Perro está en la frontera con Ayacucho y Apurímac y el Cusco. No llega carretera, señor presidente. ¿Cómo podemos pedirle a que esa gente del BRAE, y eso es el BRAE, cómo podemos decirle a que cambie? Presidente, yo estoy muy resentido en el sentido, incluso se manifiesta, se viene hablando de entrar con una erradicación forzosa. No, señor presidente, mientras no creamos condiciones en vías de comunicación, no superemos este tema de la educación, presidente, no podemos ni siquiera hablar de esa manera. Yo veo, presidente, que nuestro país ha crecido más del 10%. Hay más de 15.000 millones más para el próximo año. ¿Por qué no agarramos por lo menos unos 1.000 millones de soles y empezamos a trabajar esa carretera Ayacucho-San Francisco? ¿Por qué no? Saludo lo que el Ministerio de Agricultura va a invertir 60 millones de soles. Saludo, presidente, pero no es suficiente. Presidente, lo mismo quisiera alcanzar a la señora presidenta de la Comisión de Educación. Ratifico la creación de la unidad ejecutora UARI. Lo necesitamos, señor presidente. Lo mismo, quisiera plantear una disposición complementaria que dice, exceptúese por única vez al personal comprendido en el régimen laboral 728 de las unidades ejecutoras 001, Ministerio de Agricultura, Administración Central 011, Programa de Desarrollo Productivo Agro-Rural, del pliego 013, Ministerio de Agricultura del Minagri, establecido en el artículo 6 referido a los ingresos del personal. Dentro del proyecto del presupuesto del año 2011. Finalmente, presidente, quisiera plantear en el artículo 33.3, se está autorizándose a las universidades, presidente. Pido que se incluya a la Universidad San Cristóbal de Huamanga para el uso de los recursos de FOCAM, porque esta universidad también lo cuenta. Presidente, solamente para terminar mi participación, nuevamente reiterar de Ayacucho, no podemos seguir permitiendo que esto esté pasando en mi región de Ayacucho. Y desde ahí van a la zona del BRAE a hacer carnes de cañón del narcotráfico. De ahí van en busca de trabajo. No van a buscar otra cosa, presidente. Por eso, en muchos lugares como Ayacucho, como Apurímac, ahí están jóvenes que han caído en este tema del narcotráfico, muchas veces cayeron a ser mochileros y ahí están en las cárceles, presidente. Eso no podemos permitir. Por eso, señor presidente, a los ministros, decirle, no podemos permitir que el BRAE siga siendo solamente para justificar. Ha concluido su tiempo, congresista. Le damos 30 segundos para que termine. Solamente para terminar, presidente, no podemos seguir permitiendo que el BRAE solamente sea como una justificación, presidente. Perdona que hable así, pero el BRAE necesita mucho más. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. El turno del congresista Gino Costa, Peruanos por el Cambio. Gracias, presidente. Saludar el presupuesto y las leyes que lo acompañan y, por supuesto, al Poder Ejecutivo por la responsabilidad de haberlo preparado, especialmente la PCM y el Ministerio de Economía, y también a la Comisión de Presupuesto, presidida por la colega Karina Beteta, y a todos sus miembros por el trabajo realizado con este presupuesto y leyes que lo acompañan, que ha sido, digamos, acordado de manera consensual. Es un presupuesto, presidente, que, digamos, expresa el optimismo en relación con las posibilidades de recuperación de la economía nacional
Es un presupuesto generoso porque crece en más del 10%, es el crecimiento más importante en los últimos 5 años. Es un presupuesto reconstructor porque más de una quinta parte del mismo se destinará a los gastos de inversión para la reconstrucción con cambios, sobre todo en la costa norte del país. Es un presupuesto que apuesta por la infraestructura. El 26% va destinado, presidente, a gastos de capital, frente al 74% gastos corrientes. Es una tasa alta de inversión en gastos fijos, digamos, permanentes, y el incremento de la inversión en gasto de capital es de más del 20%. También es un incremento inédito en los últimos años y da cuenta del esfuerzo que se está haciendo para inyectar recursos públicos para ayudar a consolidar la recuperación económica. También, presidente, es un presupuesto de naturaleza social que va de la mano con la propuesta del gobierno de hacer una gran transformación social en los próximos años de cara al Bicentenario. Y esto se expresa en el hecho de que casi una quinta parte del presupuesto va para financiar el sector educación. Salud tiene más del 10%, al igual que transporte. En esos 3 sectores tenemos tan solo el 40% del gasto. Son 3 sectores a los que, si le agregamos agricultura y los programas sociales, estamos arriba del 50%, presidente. De manera que está en consonancia con la apuesta de este gobierno por la revolución social. Y los sectores que más crecen: salud casi 19% para cumplir con los compromisos con médicos, enfermeras y obstetras. Educación crece 8% también para cumplir con los compromisos para elevar el techo salarial a 2.000 soles asumidos con los maestros contratados y nombrados de todo el país. También hay un incremento de casi 19% en el rubro de saneamiento y vivienda, y casi 18% en transportes y comunicaciones, que es un tema que le interesa a toda la representación nacional. Finalmente, presidente, quiero decir que también es un presupuesto descentralista. Se ha dicho acá por varios colegas que no lo es. ¿Por qué? Porque el 74% del gasto es asignado al gobierno nacional, pero el gobierno nacional asume cosas como deuda externa o gastos en defensa o gastos en interior que están centralizados por su naturaleza. Pero si nosotros vemos el presupuesto de inversión de capital, que es lo que se invierte en las regiones, tenemos que fuera del Lima y Callao se invierte el 71%. Y en Lima y Callao solo el 29%, cuando en Lima y Callao tiene casi el 33% de la población del país. O sea que cuando menos hay concordancia entre la población que tiene Lima y Callao y la población del interior del país en inversión de capital. No es verdad entonces que estemos frente a un presupuesto centralista. Presidente, me pide mi colega Clemente Flores una interrupción. Con su venia, presidente. Bien, sí, colega Flores, tiene usted la palabra para 1 minuto. Gracias, presidente. Para la presidenta de la Comisión de Presupuesto quiero incorporar 3 disposiciones complementarias. Una de la Autoridad de la Reconstrucción, incorporar el presidente del Consejo de Ministros transferir recursos durante el año fiscal 2018 al FONDES. OTAS transferir recursos durante el periodo fiscal 2018 para dietas del directorio para las empresas prestadoras de servicios. También OTAS transferir recursos para los directores de las empresas prestadoras de servicios durante el periodo fiscal 2018. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista Costa. Presidente, entonces decía, este es un presupuesto reactivador, presupuesto reconstructor, presupuesto que apuesta por la infraestructura y le da prioridad a la inversión de capital frente al gasto corriente. Es un presupuesto de naturaleza social, con énfasis en los sectores sociales. Y por último, es un presupuesto descentralista, y estaba dando algunas cifras. El año pasado el 40% del presupuesto de inversión de capital se concentró en Lima y Callao. El 2018 será el 29%.
en favor precisamente de las regiones del interior del país. Esa es la mejor demostración, creo yo, de que esto es así. Se han dado además, sobre todo de los colegas que representan a la selva, versiones equivocadas. Presidente, si uno hace digamos un cálculo del presupuesto total per cápita, tenemos que la selva es la región con más recursos, 3.727 por persona, frente a la sierra que tiene 3.209 y la costa 3.104. Y si hacemos el mismo ejercicio con el presupuesto de inversión, tenemos que la sierra gasta 1.182 por cada ciudadano, frente a la selva que gasta 1.114 y la costa, si no incluimos el gasto de reconstrucción que distorsiona, gasta 1.072. O sea que no hay un sesgo contra la Amazonía, como se ha dicho, al contrario. Es la región en la que estamos invirtiendo, como parte del presupuesto total y el presupuesto de inversión, los mayores recursos si consideramos la población que habita en la Amazonía, que es solo el 12% de la población total. Y lo que no están considerando además los colegas al hablar de un sesgo contra la Amazonía son las exoneraciones. Las exoneraciones que favorecen a la Amazonía alcanzan los 5.657 millones de soles, representan el 34% de todas las exoneraciones del país. Entonces, ¿qué sesgo antiamazónico? Al contrario, hay un sesgo proamazónico y tenemos que revisar el tema de las exoneraciones para la Amazonía y ver cómo esos recursos... Para que continúe con un minuto. Cómo eventualmente esos recursos para la Amazonía pueden ser utilizados de una manera mucho más eficiente de la manera como se están utilizando en estos momentos, pero ningún sesgo ni contra la Amazonía, ni contra la sierra, ni contra el interior del país. Al contrario, presidente, un gran esfuerzo por descentralizar el gasto, sobre todo el gasto de inversión. Permítame, presidente, solicitar algunas modificaciones, algunos agregados. El primero tiene que ver con los gastos de mantenimiento asignados a Interior este año. Se han caído 118 concursos, han sido declarados desiertos, o por documentación falsa o por falta de postores. Y esto significa que sería necesario que los recursos asignados, que no han sido gastados por Interior, asignados a mantenimiento de comisarías, puedan ser pasados al próximo año. Y tengo, presidente, una propuesta en ese sentido que es un poco larga, pero sería la disposición final, el número que corresponda para este propósito. Yo no quiero leer ahora porque son 3 o 4 modificaciones que quiero hacer, pero entregaría a la presidenta de la Comisión de Presupuesto el texto exacto, presidente. No creo que haya ningún problema. Esta es una prioridad para nosotros. Lamentablemente, como digo, se han caído por documentación falsa o falta de postores muchísimos de los concursos, y entonces todo el proceso de mantenimiento de comisarías está, la verdad, un poco atrasado, y sería bueno que esos recursos se mantuvieran para el próximo año. Segundo lugar, presidente, en relación con el fortalecimiento de la Fiscalía y del Poder Judicial. Como ustedes saben, los fiscales provisionales, que suman en total los 2.065, si a ellos le sumamos los jueces supernumerarios, que también son provisionales, 719, tenemos ahí casi 3.000 jueces y fiscales provisionales que hacen el mismo trabajo que los titulares, pero no reciben una asignación por gastos operativos. Estamos planteando... Minuto adicional. Gracias, presidente, muy amable, que se les puede otorgar el 60% de los gastos operativos que reciben los titulares, jueces y fiscales. Y eso demanda una inversión de 141 millones de soles, que creemos que es necesario que este Congreso, presidente, interesado en fortalecer la justicia en el país en un momento como este, con grandes desafíos, el caso Lavallato y otras investigaciones importantes, es necesario que demos una señal, ¿no es cierto?, de apuesta por el fortalecimiento de estas instituciones. Y también hay una propuesta para aumentar una asignación adicional que reciben los jueces y fiscales supremos titulares, solo los titulares, que digamos, no irrogará mayor gasto para el Estado, pero que es una vieja demanda del Poder Judicial y la Fiscalía. Ambas iniciativas, no quisiera leerlas, me comprometo a entregarle el texto terminando mi intervención a la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la colega Karina Beteta. Y termino, presidente, pidiendo también, creo que esto no va a ser posible porque ha sido muy discutido hoy en la...
Para que termine, un minuto, congresista. Gracias, presidente. Para terminar, señalar que debería devolvérsele a cada sector, a cada ministerio, la prerrogativa de manejar el presupuesto que le otorga el Congreso de la República para, digamos, asignar partidas dentro de los distintos componentes del sector. Si hay, digamos, unas dependencias del sector que están gastando más y hay otras que están gastando menos y que no van a poder hacer uso de los recursos que se les ha asignado, que los que gastan mejor puedan recibir los recursos que no se van a utilizar para mejorar precisamente la ejecución de gasto. Eso se podía hacer. Ahora, desde el año pasado, se exige que pasemos por el Congreso pidiendo una autorización a través de una ley. Eso dificulta, presidente, la adecuada y eficiente ejecución del gasto. Insistimos en que por favor se considere la posibilidad de devolverle al Ejecutivo una prerrogativa que siempre ha tenido y que solo vendría en beneficio de, como digo, la mejor ejecución y la más eficiente ejecución del gasto. Para que concluya, 30 segundos. Le agradezco muchísimo por el tiempo extra que me ha dado y eso sería todo, presidente. Muchas gracias. Congresista Costa, se turno el congresista Edmundo del Águila por Acción Popular, 4 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Al ser el último expositor o oponente de mi bancada, voy a tomar todo el tiempo que resta en la medida que yo pueda acabar. Si queda tiempo sobrante, lo usará algún otro miembro de mi bancada. Yo quisiera empezar. El congresista Cancio me pide una interrupción. Si usted la concede, no hay ningún problema. Congresista Cancio, tiene usted la palabra 1 minuto. Gracias, señor presidente. Gracias, colega. Es solamente para señalar, señor presidente, que en mi región necesitamos acción inmediata en la carretera central. Necesitamos un presupuesto para ensanche inmediato. Ya no queremos estudios. También requerimos la descontaminación de los lagos y lagunas en nuestra región, que son turísticas y se están contaminando. Necesitamos asignación de un presupuesto. Igualmente necesitamos un presupuesto para reactivar la siembra de cafetaleros, que están en una crisis tremenda. Por favor, señor presidente, que se considere en el presupuesto. Igualmente también quiero pedir un presupuesto para los ganaderos del Valle del Canipaco, la zona altina del Valle del Mantaro, que necesitan un presupuesto. Ahí está la hacienda Laive tan prestigiosa que está reactivándose y necesitan el apoyo del gobierno para poder reactivarse. Igualmente, quiero también pedir, ¿no?, que se atienda los diferentes proyectos que se han presentado. Ha concluido su tiempo, congresista. Congresista del Águila, puede usted usar la palabra. Muy agradecido, señor presidente. Saludar a los ministros presentes. Y me alegra mucho el poder escuchar que la economía se está reactivando. Gracias, creo yo, a todo este entorno y mejora a nivel mundial que hacen que el Perú pueda aprovechar y gozar de estos beneficios. Me preocuparía mucho si podemos seguir ese viejo refrán que dice: abuelo panadero, hijo millonario, nieto pordiosero. Si el gobierno no trabaja de forma eficiente y no cambia el sistema económico basado en commodities o instituciones primarias, creo yo que finalmente ese viejo dicho se puede cumplir. Así que mis mejores deseos y también invocar al gobierno a que cree ese primer gran piso de oportunidades que tanto exigimos de pasar de ser un país exportador de bienes primarios a ser un país industrializado. Felicito también por considerar dentro del presupuesto el 18% para temas educativos. Eso indudablemente que va a ayudar mucho. Ha ayudado primero a poder equiparar todo el nivel de sueldos, tanto entre profesores contratados y nombrados, a un básico de 2.000 soles. Ha ayudado, creo yo, para poder incentivar el tema del retiro de la jubilación anticipada a los profesores de educación inicial. Y ha ayudado también para pagar esa justa deuda social que hace años está pendiente. Pero lo que me preocupa son 2 temas claves y elementales. La brecha en infraestructura en educación es casi 100.000 millones de soles, pero sin embargo, para el presupuesto anual del 2018,
únicamente se le está considerando 1.300 millones, lo cual hace que si seguimos ese ritmo sea poco probable, o mejor dicho, va a ser improbable poder acercar o mermar esa brecha. Lo que el gobierno tiene que hacer, y conjuntamente con PRONIET, que es la institución o la ente encargada de poder llevar adelante todas estas mejoras dentro de la infraestructura de las escuelas, es buscar un mecanismo de poder acercar o acelerar o acortar estas brechas. Lo segundo, señor presidente, es referente al pago del personal administrativo tan reiterativo en estos 3 días de jornada que hemos tenido. Yo únicamente quisiera manifestar, ¿no?, y poder marcar y dejar claro en evidencia que Acción Popular cree que una buena educación no únicamente se limita a un espacio de profesor, alumno y padre de familia, sino que va más allá, y uno de esos grandes complementos, apoyos y soportes es el personal administrativo. Hoy en día mucho se habla sobre el tema de la reforma electoral, y yo quisiera agradecer primero a la presidenta del Consejo de Ministros, a la ministra de Economía y al presidente de la OMPE por tener, creo yo, la claridad y la disponibilidad y sobre todo la buena voluntad de querer facilitar algo que durante los partidos políticos luchamos y buscamos por mucho tiempo, que es el financiamiento. Lamentablemente, señor presidente, hay una institución llamada Jurado Nacional de Elecciones que no ayuda mucho a poder adaptarse o acomodarse a los partidos políticos a la ley de partidos políticos vigentes. El Jurado Nacional de Elecciones, esta institución toda poderosa en temas electorales, le pone plazo a los partidos políticos, pero sin embargo, ellos a la hora de resolver se toman el plazo que ellos crean convenientes. Particularmente, como secretario general de Acción Popular, quiero decirle que tenemos una demanda del 14 de agosto de este año y hasta la fecha los señores no han tenido ni la capacidad ni la buena voluntad de poder resolver. Y todo eso ha hecho para que finalmente el financiamiento hacia los partidos políticos se convierta más que en una ayuda, en un entrampamiento. Pero gracias a la buena voluntad de los mencionados, creo yo que hoy en día podemos hacer que finalmente el financiamiento de los partidos políticos, que estaba programado para este año y por única vez y por excepción, pueda acumularse para el siguiente año. Es así que hemos preparado un añadido a toda esta ley de presupuestos que permita viabilizar todo lo mencionado. Me voy a permitir, señor presidente, poder leer. Yo sé que es largo, pero es necesario para seguir con el formalismo y la rigurosidad del caso. Disposición complementaria. Autorícese a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, en el año fiscal 2018 a pagar la totalidad de la subvención que le correspondió en el año 2017. En el marco de la 95ª disposición complementaria final de la Ley 3518, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017. A cada partido político y alianza de partidos políticos beneficiarios comprendidos en el marco de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas y normas modificatorias, o de haberse efectuado alguno de los pagos mensuales a los que se refiere el segundo párrafo de la mencionada disposición complementaria final. Se autoriza a dicha entidad a pagar la diferencia que correspondiera para complementar el pago que se debió efectuar en el año 2017. Dichos pagos se efectuarían hasta el 30 de junio del 2018. Las subvenciones se aprueban mediante resolución del titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, la que se publica en el Diario Oficial El Peruano. Para tal fin, autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar en el año fiscal 2018 dentro del presupuesto institucional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, los créditos presupuestarios asignados en el año fiscal 2017 en el presupuesto institucional de dicha entidad para el pago de la subvención a la que se refiere la 95ª disposición complementaria final de la Ley 3518, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017 de la fuente de financiamientos. Y así, señor presidente, yo quisiera añadir, ¿no?, lo dispuesto en el presente disposición es aplicable siempre que dicho financiamiento no haya sido considerado en el presupuesto institucional del año 2018 de la OMPE para las mismas acciones. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Con el texto que he leído,
y con la participación de los agentes involucrados como el Ministerio de Economía, la oficina como la ONTE, el mismo Parlamento, creo yo que queda claro que los partidos políticos, si así lo decidimos, en breves horas van a poder disponer de los recursos que fueron programados para el año 2017 y que por primera vez y por excepción no pudieron cubrir o ser gastados. Por otro lado, señor presidente, permítame, ¿no? Y en vista de que estamos cerca a los Panamericanos, poder incluir no un nuevo presupuesto para lo que estamos discutiendo, sino una distribución del presupuesto que va a ayudar a un ente tan importante como es el Instituto Peruano de Deporte. Autorízase durante el presente año fiscal 2018 la aprobación de una escala de dietas para los miembros del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte del Instituto Peruano del Deporte, IPD. Las condiciones para su percepción, el número de dietas y su monto serán establecidos mediante decreto supremo conforme lo señalado en la cuarta disposición transitoria de la Ley 28441, Ley General del Sistema.